El día en que Roma escapó por un hilo y nadie lo contó, la caída del Imperio Romano, el cielo sobre Roma, era una mezcla de humo y nubes grises, como si los dioses mismos hubieran decidido cubrir la ciudad con un velo de presagio. La luz del sol apenas se filtraba entre las columnas y los tejados de tejas roja, y cada sombra parecía moverse con vida propia. En las calles, los ecos de pasos se mezclaban con el clamor lejano de los mercados vacíos y el rumor de hombres armados marchando hacia los muros. La ciudad respiraba miedo, un miedo que no se podía medir ni contener, que flotaba como polvo sobre cada plaza y cada templo. Dentro del Palacio Imperial, el emperador Flavio Rómulo Augusto caminaba de un lado a otro. Su rostro, arrugado por la edad y el peso de un imperio que se desmoronaba, estaba pálido bajo las antorchas. Cada decisión era un filo que podía cortar la historia misma. Los consejeros, vestidos con túnicas ya ajadas, murmuraban entre ellos, temiendo tanto por la ciudad como por sus propias cabezas. La sensación de que Roma podía caer en cualquier instante se volvía tangible. Un perfume de pólvora antigua, madera húmeda y miedo, contenía el aire, pesado y casi sólido. En las murallas, centinelas miraban hacia el horizonte con ojos tensos. Más allá, los pueblos bárbaros avanzaban como olas interminables, saqueando aldeas y quemando villa. Su llegada no era solo un hecho militar, sino un terremoto psicológico, la certeza de que la historia que habían conocido desde niños podía desaparecer en un instante. Cada golpe de tambor, cada grito de aviso, resonaba en las piedras de la ciudad, recordando que Roma ya no era invencible. Mientras tanto, en los barrios, los ciudadanos observaban desde ventanas rotas y techos improvisados. Madres apretaban a sus hijos contra el pecho, hombres escondían espadas oxidadas y ancianos susurraban plegarias que nadie escucharía. Cada sonido era un recordatorio de vulnerabilidad, el crujir de las puertas, el aleteo de palomas asustadas, el roce de armaduras sobre las calles de piedra. La vida cotidiana, aquella que había sido eterna y repetitiva, se convertía ahora en un acto de resistencia silenciosa. El Senado, vacío y temeroso, debatía sin poder decidir. Los ecos de discusiones y amenazas llegaban hasta los pasillos más profundos del palacio, y en cada palabra se sentía el peso de siglos de historia. Los senadores no discutían solo leyes, sino la supervivencia misma, que podía salvarse, que debía abandonarse, y qué secretos debían ser enterrados para que Roma tuviera una mínima posibilidad de sobrevivir. La tensión era un hilo que se tensaba a cada instante, listo para romperse. En la periferia, los bárbaros se acercaban con sigilo y fuerza. No había marcha triunfal, no había gritos de victoria todavía, solo un avance silencioso y mortal, como sombras que se estiraban sobre la ciudad. La psicología del miedo y la expectativa se apoderaba de todos, ciudadanos, soldados y emperador por igual. Cada respiración contenía la posibilidad de muerte, cada mirada calculaba probabilidades de escape, cada segundo podía ser el último de Roma tal como se conocía, y mientras la ciudad se preparaba para un amanecer que nadie quería ver. Un rumor se propagaba entre soldados y comerciantes: el imperio podía colapsar en cualquier momento. Pero había quienes aún creían que, por un hilo, Roma podía sobrevivir. Esa mezcla de esperanza imposible y miedo absoluto flotaba en cada rincón, en cada piedra, en cada sombra. La historia se tensaba como un arco y la flecha estaba a punto de dispararse. La noche cayó sobre Roma como una losa, no hubo estrellas, solo antorchas temblorosas y el reflejo rojizo del fuego lejano, donde aldeas enteras ardían fuera de las murallas. El aire olía a humo viejo, a sudor, a hierro oxidado. En los muros, los soldados romanos permanecían inmóviles, con los dedos rígidos alrededor de lanzas gastadas, escuchando sonidos que no podían ver, pasos en la oscuridad, voces guturales, el crujir de ramas aplastadas por ejércitos que avanzaban sin prisa. Sabían que el enemigo estaba ahí, y el enemigo sabía que Roma tenía miedo. Dentro de la ciudad, la tensión no explotó, se filtró, se coló en las casas, en los templos, en los sueños. Los ciudadanos no dormían, rezaban, discutían en susurros, escondían monedas bajo el suelo. La fe antigua comenzaba a resquebrajarse. Los dioses que habían protegido a Roma durante siglos parecían ausentes. Algunos se aferraban a rituales viejos, otros
En silencio, empezaban a aceptar que el mundo que conocían estaba terminando. En el Palacio Imperial, las intrigas eran más peligrosas que las espadas bárbaras. Generales discutían entre sí, no sobre cómo defender Roma, sino sobre quién sería culpado cuando todo cayera. Los mensajes llegaban tarde, incompletos, manipulados. Había traición en el aire. Algunos oficiales ya negociaban en secreto, no por victoria, sino por supervivencia. La psicología del colapso se imponían cuando el imperio se vuelve frágil, la lealtad deja de ser un valor y se convierte en un riesgo. El emperador escuchaba informes contradictorios. Un mensajero hablaba de resistencia heroica en una puerta, otro de soldados que abandonaban sus puestos sin luchar. Cada palabra era un golpe. Roma no estaba siendo derrotada solo desde afuera, se estaba vaciando por dentro. El miedo, ese enemigo invisible, recorría pasillos, quebraba voluntades, hacía que hombres formados para morir por el imperio pensaran únicamente en huir. En las murallas, un centinela dejó caer su lanza por un segundo. No por cansancio, sino por duda. ¿Valía la pena morir por una ciudad que ya no creía en sí misma? Esa pregunta se repetía en cientos de cabezas al mismo tiempo. La disciplina romana, legendaria durante siglos, empezaba a resquebrajarse no por falta de armas, sino por exceso de desesperanza. Afuera, los bárbaros esperaban, no atacaban, observaban, sabían que Roma estaba agotándose sola. Cada día sin asalto era una tortura psicológica para los defensores. Cada amanecer sin combate debilitaba más que una batalla. Era una guerra de nervios. Y Roma estaba perdiendo. En los barrios pobres, los gritos de hambre comenzaron a mezclarse con plegarias. El comercio estaba paralizado. El oro había perdido sentido. El pan era más valioso que cualquier decreto imperial. Madres intercambiaban joyas por comida. Ancianos recordaban en voz alta los días en que Roma conquistaba el mundo, como si repetir el pasado pudiera salvar el presente. En un templo casi vacío, un sacerdote encendía velas para dioses que ya no respondían. Afuera, un soldado se arrodillaba, no para rezar, sino para llorar. La guerra había dejado de ser gloriosa. Se había vuelto íntima, silenciosa, psicológica. Cada persona libraba su propia batalla interna entre el miedo y la dignidad. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Roma no cayó. No esa noche, no al amanecer siguiente, el ataque no llegó. Los bárbaros se replegaron levemente. No era retirada, era cálculo. Roma había escapado por un hilo tan delgado que casi no existía. La ciudad seguía en pie, pero algo esencial se había quebrado para siempre. Porque aunque las murallas aún resistieran, el espíritu que había hecho eterna a Roma estaba herido de muerte. Y todos, desde el emperador hasta el último ciudadano, lo sabían. Solo que nadie se atrevía a decirlo en voz alta. El amanecer llegó sin trompetas. Roma seguía en pie, pero ya no se reconocía a sí misma. La luz del sol se deslizaba sobre columnas agrietadas y estatuas cubiertas de hollín, revelando una ciudad que había sobrevivido a la noche, pero no a la certeza. El enemigo no había entrado. Y, aún así, algo esencial se había perdido para siempre. En las murallas, los soldados bajaban lentamente las armas. No celebraban, no sonreían. Sus rostros estaban vacíos. Habían esperado la muerte y, al no recibirla, descubrieron algo peor: el miedo prolongado, la sospecha constante, la duda irreversible. Roma había escapado por un hilo tan fino que nadie se atrevía a tocarlo de nuevo. Dentro del palacio, el emperador entendió antes que nadie, no porque fuera sabio, sino porque estaba solo. El silencio de los pasillos decía más que cualquier informe. La amenaza externa había cedido, pero el imperio ya no obedecía con convicción. Los generales evitaban su mirada. Los senadores pensaban en herencias, no en el futuro. El poder seguía existiendo, pero la fe en él había muerto. Ese fue el verdadero punto de ruptura. No una batalla, no una invasión, la pérdida de la creencia colectiva de que Roma era eterna. En los días siguientes, la ciudad intentó fingir normalidad. Los mercados reabrieron. Los templos volvieron a llenarse. Se decretaron festividades. Pero algo era distinto. Los rituales sonaban huecos. Las palabras ya no tenían peso. La gente
obedecía por costumbre, no por convicción, y un imperio que vive solo de costumbre está condenado. Los bárbaros regresaron a sus campamentos, pero no se fueron, esperaron. Sabían que no hacía falta atacar de inmediato. Roma ahora se desmoronaba desde dentro en corrupción, desconfianza, traiciones pequeñas y constantes. Cada gobernador pensaba en salvar su provincia, cada general en su propio ejército. La unidad, el corazón del imperio, se había fracturado. Los ciudadanos lo sentían en el cuerpo, en el silencio demasiado largo, en la forma en que se cerraban las puertas al anochecer, en la manera en que los niños ya no soñaban con legiones, sino con huir. Roma seguía respirando, pero respiraba con miedo. Ese día, Roma escapó, y nadie lo contó así. Los cronistas hablaron de tratados, de treguas, de estrategia, pero omitieron la verdad más incómoda. En Roma no fue salvada por su fuerza, sino por la decisión del enemigo de esperar. Y cuando un imperio depende de la paciencia de sus enemigos, su final ya está escrito. Años después, cuando las puertas finalmente se abrieron y la ciudad fue saqueada, muchos creyeron que ese fue el final. No lo fue. El final ocurrió aquí, en este día silencioso, en esta mañana sin victoria, en el instante exacto en que Roma comprendió que podía morir, porque los imperios no caen cuando son derrotados, caen cuando dejan de creer que merecen sobrevivir. Y así, Roma siguió existiendo, pero ya no era Roma.